en este país. Vamos a hablar con Alfonso García Sevilla, quien es analista político mexicano y profesor universitario. Profesor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Andreina Janet, buenos días a todo el auditorio de su programa. Buenos días ¿Qué al orden. Muchas gracias. ¿Qué alcance han tenido estas movilizaciones en México y qué tan poderoso ha sido el mensaje que llevan? El mensaje ha sido muy poderoso. Sin embargo, en México el gobierno, lejos de acatar o de tomar nota de lo que está sucediendo, siguen con esta narrativa de que toda la gente que marcha lo hace en contra del régimen de la 4T para desestabilizar. No le da a las marchas la importancia que se debe. Y por otra parte, entre los medios no hay esta cuestión de poder decir que las marchas son 100% ciudadanas, porque, hay que decirlo, hay gente de los partidos políticos que toma y se sube a estas marchas y les da cierto, más allá de propiciar entre los medios y la percepción de la ciudadanía, que son marchas que realmente vienen de la ciudadanía, pues los políticos se suben a estas marchas y le dan un toque de desprestigio, sin que, hay que decirlo también, se suben los políticos, pero las demandas ciudadanas que se tienen por la paz, porque ya no haya, que hay un combate más frontal contra el crimen organizado, pues son desestimadas precisamente por esto, ¿no? Porque para el gobierno y para algunos medios de comunicación las desestiman porque piensan que son únicamente movimientos desestabilizadores en contra del gobierno, lo que no sucede en la comunidad internacional, que sí dan fe de que estas marchas en México son por el hartazgo de la gente ante el crimen organizado, ante la violencia. Hay que decirlo, hace unas horas aquí en una de las colonias más de clase media alta de la ciudad de Guadalajara, pues hubo un asesinato hace 6 horas de 2 personas, ¿no? Entonces, y realmente la violencia está desbordada y el gobierno poco está haciendo o nada por atender esta causa ciudadana. Profesor Alfonso, ¿cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Vimos mucha violencia en estas manifestaciones, entre el coraje, la molestia de la gente, pero vimos que se dieron como muchos roces y mucha violencia durante estas manifestaciones a lo largo y ancho del país en diferentes ciudades. Pero también muchos jóvenes que se han sumado en esta generación Z, ¿no? Hay realmente eso de que los jóvenes están molestos, de que realmente quieren cambiar lo que está pasando en el país, o sí se vuelve como más político todo el asunto. Yo sigo pensando que es un asunto político. Ya no hay que decirlo, la sociedad civil en México está desarticulada, la sociedad en México difícilmente se pone de acuerdo, y más los jóvenes, ¿no? Nosotros esperábamos que pasara algo como Nepal, había mucha expectativa de lo que iba a pasar, y realmente se demostró que fueron muy pocos jóvenes los que asistieron y acudieron a estas marchas. Si vemos las imágenes, pues hay gente de todas las edades, sí hay gente de partidos políticos, pero la realidad en México es que la sociedad civil está muy desarticulada y no pueden juntarse. Por ejemplo, lo vimos, se manifiestan los campesinos, se manifiestan las madres buscadoras, pero no se articulan en un movimiento que realmente amplifique de forma y fondo toda la problemática que estamos viviendo en el país. Y esto sirve para que la autoridad minimice las marchas y diga que siguen siendo aquellos políticos que buscan únicamente desestabilizar al país. Se vio en varios medios, se exhibieron a jóvenes que supuestamente no tenían que ver con los partidos, y eran jóvenes que habían participado de alguna u otra forma en partidos políticos, ¿no? Sobre todo en el PAN. En este sentido, sigo pensando que la sociedad civil en México está demasiado desarticulada. Los jóvenes en México, yo creo que mientras no les quiten el internet o pase algo como de Nepal, van a salir a las calles a marchar, porque hay que decirlo, fueron muy pocos jóvenes. Eso sí, sí se nota, sí se ve un hartazgo, porque violencia que genera violencia, y hay gente que ante la desesperación de que a lo mejor le desapareció un familiar, de que le asesinaron a alguien, de que lo robaron, de que padece, todos los mexicanos padecemos de alguna u otra forma algún tipo de violencia, de que no hay medicinas en el seguro, de que un paciente o un familiar se te murió por falta de atención médica, etcétera. Pues yo creo que la gente en México sí tiene ese enojo latente de que siente que el gobierno, más allá de las dádivas que da, pues la realidad es que es un gobierno que no está dando soluciones después de 7 años de esta cuarta transformación, y que las cosas en México, lejos de mejorar, pues están empeorando, ¿no?
Profesor, ir a la raíz, ¿no? Porque se jactan de decir que el asesino de Carlos Manso, por ejemplo, para tomar un ejemplo de tantos casos nefastos que ocurren en México, pues fue abatido, que están investigando el arma, están dando detalles de lo que ocurrió, cómo pasó, pero no van al origen, por qué lo hizo y quiénes están detrás de todo esto para poder detener quizás un posible asesinato a futuro. Andreina, en México la impunidad es del 98%. De 100 crímenes que se denuncian, únicamente 2 tienen solución. Y conforme va pasando el tiempo, se ve claramente que el asesinato de Carlos Manso fue un asesinato de Estado. O sea, hay muchísimas similitudes con el caso Colosio. 18 escoltas y no pudieron organizar estratégicamente un operativo de seguridad al alcalde que estaba expuesto, que estaba amenazado, y esto es parte de una omisión brutal del Estado mexicano. Imagínate, si con Carlos Manso pasa esto, ¿qué podemos sentir los mexicanos? No nos sentimos seguros, pero sobre todo hay algo que la comunidad internacional ha denunciado constantemente y ya ve a México como un narcoestado, como un estado donde ya se difuminó la línea entre criminales y políticos. Recientemente congresistas norteamericanos lo han dicho, qué bueno que salgan a las calles a recuperar el país de manos de los criminales que junto con los políticos han tenido a México en este desbordamiento de la violencia, y sobre todo que a nivel local la gente lo sabe, pero todavía con esta polarización mediática que hace Claudia Sheinbaum con sus mañaneras tratando de distraer, pues nos dice lo contrario, que todo va muy bien, que no. Profe, gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América de costa a costa. Para analizar un poco lo que está ocurriendo en este país, vamos a hablar con Alfonso García Sevilla, quien es analista político mexicano y profesor universitario. Profesor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Andreina, Janet, buenos días a todo el auditorio de su programa. Buenos días. ¿Qué alcance? Muchas gracias. ¿Qué alcance han tenido estas movilizaciones en México y qué tan poderoso ha sido el mensaje que llevan? El mensaje ha sido muy poderoso. Sin embargo, en México el gobierno, lejos de acatar o de tomar nota de lo que está sucediendo, siguen con esta narrativa de que toda la gente que marcha lo hace en contra del régimen de la 4T para desestabilizar. No le da a las marchas la importancia que se debe. Y por otra parte, entre los medios no hay esta cuestión de poder decir que las marchas son 100% ciudadanas, porque, hay que decirlo, hay gente de los partidos políticos que toma y se sube a estas marchas y les da cierto, más allá de propiciar entre los medios y la percepción de la ciudadanía, que son marchas que realmente vienen de la ciudadanía, pues los políticos se suben a estas marchas y le dan un toque de desprestigio, sin que, hay que decirlo también, se suben los políticos, pero las demandas ciudadanas que se tienen por la paz, porque ya no haya, que hay un combate más frontal contra el crimen organizado, pues son desestimadas precisamente por esto, ¿no? Porque para el gobierno y para algunos medios de comunicación las desestiman porque piensan que son únicamente movimientos desestabilizadores en contra del gobierno, lo que no sucede en la comunidad internacional, que sí dan fe de que estas marchas en México son por el hartazgo de la gente ante el crimen organizado, ante la violencia. Hay que decirlo, hace unas horas aquí en una de las colonias más de clase media alta de la ciudad de Guadalajara, pues hubo un asesinato hace 6 horas de 2 personas, ¿no? Entonces, y realmente la violencia está desbordada y el gobierno poco está haciendo o nada por atender esta causa ciudadana. Profesor Alfonso, ¿cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Vimos mucha violencia en estas manifestaciones, entre el coraje, la molestia de la gente, pero vimos que se dieron como muchos roces y mucha violencia durante estas manifestaciones a lo largo y ancho del país en diferentes ciudades. Pero también muchos jóvenes que se han sumado en esta generación Z, ¿no? Hay realmente eso de que los jóvenes están molestos, de que realmente quieren cambiar lo que está pasando en el país, o sí se vuelve como más político todo el asunto. Yo sigo pensando que es un asunto político. Janet, hay que decirlo, la sociedad civil en México está desarticulada. La sociedad en México difícilmente se pone de acuerdo, y más los jóvenes, ¿no? Nosotros esperábamos que pasara algo como Nepal, había mucha expectativa de lo que iba a pasar,
y realmente se demostró que fueron muy pocos jóvenes los que asistieron y acudieron a estas marchas. Si vemos las imágenes, pues hay gente de todas las edades, y hay gente de partidos políticos, pero la realidad en México es que la sociedad civil está muy desarticulada y no pueden juntarse. Por ejemplo, lo vimos, se manifiestan los campesinos, se manifiestan las madres buscadoras, pero no se articulan en un movimiento que realmente amplifique de forma y fondo toda la problemática que estamos viviendo en el país. Y esto sirve para que la autoridad minimice las marchas y diga que siguen siendo aquellos políticos que buscan únicamente desestabilizar al país. Se vio en varios medios, se exhibieron a jóvenes que supuestamente no tenían que ver con los partidos, y eran jóvenes que habían participado de alguna u otra forma en partidos políticos, ¿no? Sobre todo en el PAN. En este sentido, sigo pensando que la sociedad civil en México está demasiado desarticulada. Los jóvenes en México, yo creo que mientras no les quiten el internet o pase algo como lo de Nepal, van a salir a las calles a marchar, porque hay que decirlo, fueron muy pocos jóvenes. Eso sí, sí se nota, sí se ve un hartazgo, porque violencia que genera violencia, y hay gente que ante la desesperación de que a lo mejor le desaparecieron un familiar, de que le asesinaron a alguien, de que lo robaron, de que todos los mexicanos padecemos de alguna u otra forma algún tipo de violencia, de que no hay medicinas en el seguro, de que un paciente o un familiar se te murió por falta de atención médica, etcétera. Pues yo creo que la gente en México sí tiene ese enojo latente de que siente que el gobierno, más allá de las dádivas que da, pues la realidad es que es un gobierno que no está dando soluciones después de 7 años de esta cuarta transformación, y que las cosas en México, lejos de mejorar, pues están empeorando, ¿no? Profesor, ir a la raíz, ¿no? Porque se jactan de decir que el asesino de Carlos Manso, por ejemplo, para tomar un ejemplo de tantos casos nefastos que ocurren en México, pues fue abatido, que están investigando el arma, están dando detalles de lo que ocurrió, cómo pasó, pero no van al origen, por qué lo hizo y quiénes están detrás de todo esto para poder detener quizás un posible asesinato a futuro. Andreina, en México la impunidad es del 98%. De 100 crímenes que se denuncian, únicamente 2 tienen solución. Y conforme va pasando el tiempo, se ve claramente que el asesinato de Carlos Manso fue un asesinato de Estado. O sea, hay muchísimas similitudes con el caso Colosio. 18 escoltas, y no pudieron organizar estratégicamente un operativo de seguridad al alcalde, que estaba expuesto, que estaba amenazado, y esto es parte de una omisión brutal del Estado mexicano. Imagínate, si con Carlos Manso pasa esto, ¿qué podemos sentir los mexicanos? No nos sentimos seguros, pero sobre todo hay algo que la comunidad internacional ha denunciado constantemente, y ya ve a México como un narcoestado, como un estado donde ya se difuminó la línea entre criminales y políticos. Recientemente, increíble, congresistas norteamericanos lo han dicho. Qué bueno que salgan a las calles a recuperar el país de manos de los criminales, que junto con los políticos han tenido a México en este desbordamiento de la violencia, y sobre todo que a nivel local la gente lo sabe, pero todavía con esta polarización mediática que hace Claudia Sheinbaum con sus mañaneras tratando de distraer, pues nos dice lo contrario, que todo va muy bien, que no... Profe, gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América, de costa a costa. Para analizar un poco lo que está ocurriendo en este país, vamos a hablar con Alfonso García Sevilla, quien es analista político mexicano y profesor universitario. Profesor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Andreina, Janet, buenos días a todo el auditorio de su programa. Buenos días. ¿Qué alcance? Muchas gracias. ¿Qué alcance han tenido estas movilizaciones en México, y qué tan poderoso ha sido el mensaje que llevan? El mensaje ha sido muy poderoso. Sin embargo, en México el gobierno, lejos de acatar o de tomar nota de lo que está sucediendo, siguen con esta narrativa de que toda la gente que marcha lo hace en contra del régimen de la 4T para desestabilizar. No le da a las marchas la importancia que se debe. Y por otra parte, entre los medios no hay esta cuestión de poder decir que las marchas son 100% ciudadanas, porque, hay que decirlo, hay gente de los partidos políticos que toma y se sube a estas marchas y les da cierto, más allá de propiciar entre los medios y la percepción de la ciudadanía, que son marchas que realmente vienen de la ciudadanía,
pues los políticos se suben a estas marchas y le dan un toque de desprestigio, sin que, hay que decirlo también, se suben los políticos, pero las demandas ciudadanas que se tienen por la paz, porque ya no haya, que hay un combate más frontal contra el crimen organizado, pues son desestimadas precisamente por esto, ¿no? Porque para el gobierno y para algunos medios de comunicación las desestiman porque piensan que son únicamente movimientos desestabilizadores en contra del gobierno, lo que no sucede en la comunidad internacional, que sí dan fe de que estas marchas en México son por el hartazgo de la gente ante el crimen organizado, ante la violencia. Hay que decirlo, hace unas horas aquí en una de las colonias más de clase media alta de la ciudad de Guadalajara, pues hubo un asesinato hace 6 horas de 2 personas, ¿no? Entonces, y realmente la violencia está desbordada y el gobierno poco está haciendo o nada por atender esta causa ciudadana. Profesor Alfonso, ¿cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Vimos mucha violencia en estas manifestaciones, entre el coraje y la molestia de la gente, pero vimos que se dieron como muchos roces y mucha violencia durante estas manifestaciones a lo largo y ancho del país en diferentes ciudades. Pero también muchos jóvenes que se han sumado en esta generación Z, ¿no? Hay realmente eso de que los jóvenes están molestos, de que realmente quieren cambiar lo que está pasando en el país, o sí se vuelve como más político todo el asunto. Yo sigo pensando que es un asunto político. Janet, hay que decirlo, la sociedad civil en México está desarticulada, la sociedad en México difícilmente se pone de acuerdo, y más los jóvenes, ¿no? Nosotros esperábamos que pasara algo como Nepal, había mucha expectativa de lo que iba a pasar, y realmente se demostró que fueron muy pocos jóvenes los que asistieron y acudieron a estas marchas. Si vemos las imágenes, pues hay gente de todas las edades, sí hay gente de partidos políticos, pero la realidad en México es que la sociedad civil está muy desarticulada y no pueden juntarse. Por ejemplo, lo vimos, se manifiestan los campesinos, se manifiestan las madres buscadoras, pero no se articulan en un movimiento que realmente amplifique de forma y fondo toda la problemática que estamos viviendo en el país. Y esto sirve para que la autoridad minimice las marchas y diga que siguen siendo aquellos políticos que buscan únicamente desestabilizar al país. Se vio en varios medios, se exhibieron a jóvenes que supuestamente no tenían que ver con los partidos, y eran jóvenes que habían participado de alguna u otra forma en partidos políticos, ¿no? Sobre todo en el PAN. En este sentido, sigo pensando que la sociedad civil en México está demasiado desarticulada. Los jóvenes en México, yo creo que mientras no les quiten el internet o pase algo como lo de Nepal, van a salir a las calles a marchar, porque hay que decirlo, fueron muy pocos jóvenes. Eso sí, sí se nota, sí se ve un hartazgo, porque violencia que genera violencia, y hay gente que ante la desesperación de que a lo mejor le desaparecieron un familiar, de que le asesinaron a alguien, de que lo robaron, de que todos los mexicanos padecemos de alguna u otra forma algún tipo de violencia, de que no hay medicinas en el seguro, de que un paciente o un familiar se te murió por falta de atención médica, etcétera. Pues yo creo que la gente en México sí tiene ese enojo latente de que siente que el gobierno, más allá de las dádivas que da, pues la realidad es que es un gobierno que no está dando soluciones después de 7 años de esta cuarta transformación, y que las cosas en México, lejos de mejorar, pues están empeorando, ¿no? Profesor, ir a la raíz, ¿no? Porque se jactan de decir que el asesino de Carlos Manso, por ejemplo, para tomar un ejemplo de tantos casos nefastos que ocurren en México, pues fue abatido, que están investigando el arma, están dando detalles de lo que ocurrió, cómo pasó, pero no van al origen, por qué lo hizo y quiénes están detrás de todo esto para poder detener quizás un posible asesinato a futuro. Andreina, en México la impunidad es del 98%. De 100 crímenes que se denuncian, únicamente 2 tienen solución. Y conforme va pasando el tiempo, se ve claramente que el asesinato de Carlos Manso fue un asesinato de Estado. O sea, hay muchísimas similitudes con el caso Colosio. 18 escoltas, y no pudieron organizar estratégicamente un operativo de seguridad al alcalde, que estaba expuesto, que estaba amenazado, y esto es parte de una omisión brutal del Estado mexicano. Imagínate, si con Carlos Manso pasa esto, ¿qué podemos sentir los mexicanos? No nos sentimos seguros,
pero sobre Claro. todo hay algo que la comunidad internacional ha denunciado constantemente y ya ve a Sí. México como un narcoestado, como un estado donde ya se difuminó la línea entre criminales y políticos. Recientemente Increíble. congresistas norteamericanos lo han dicho, qué bueno que Ujú. salgan a las calles a recuperar el país de manos de los criminales que junto con los Sí, políticos han tenido a México en este claro. desbordamiento de la violencia y sobre todo que a nivel local la gente lo sabe, pero todavía con esta polarización mediática que hace Claudia Sheinbaum con sus mañaneras tratando de distraer, pues nos dice lo contrario, que todo va Sí. muy bien, que no. Profe, gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América de costa a costa. Para analizar un poco lo que está ocurriendo en este país, vamos a hablar con Alfonso García Sevilla, quien es analista político mexicano y profesor universitario.